Los titulares son presentados por Banco Cuscatlán. Tus sueños los cumplimos juntos. Directorio del Fondo Monetario Internacional aprueba acuerdo con Honduras que le permitirá acceder a empréstitos por $822 millones para los próximos 3 años. Politización en el programa ampliado de inmunizaciones PAI y negligencia serían responsables de pérdida de 7 millones de lempiras en vacunas por no respetar la cadena de frío. Libertad y Refundación sigue en su estrategia de descalificar el trabajo de la Junta Proponente al descalificar nómina y rescatar solo a su ungido Joel Zelaya. Sergio Castellanos de Libre propone plebiscito para disolver el Congreso Nacional y acabar así con la parálisis e insurrección legislativa de la oposición parlamentaria. Hace un año, Presidenta Castro prometió construcción de bordos en el Cubulero, en Alianza, pero burócratas le incumplen y pobladores nuevamente enfrentan inundaciones. Desmantelamiento de juzgados anticorrupción es un mal mensaje y golpe para la lucha a favor de la justicia y la transparencia, opinan expertos. Capturan a integrantes de una banda de sicariato implicados en el crimen del coordinador del programa de reducción de pérdidas de la ANE, Rafael Leonardo Lagos. Los titulares fueron presentados por Banco Cuscatlán. Tus sueños los cumplimos juntos. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. El directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó este jueves por unanimidad el programa económico para Honduras que implica acuerdos por $822 millones y concluye la consulta del artículo 4 correspondiente a 2023. Los acuerdos, según el Fondo Monetario, brindarán apoyo al programa de reforma económica e institucional del gobierno en los próximos 3 años para respaldar los esfuerzos de las autoridades en mejorar la gobernanza, transparencia y el combate a la corrupción. De igual manera, según el Fondo Monetario, el programa promoverá las políticas necesarias para fortalecer la resiliencia económica y solucionar los cuellos de botella estructurales con el fin de impulsar el crecimiento inclusivo, entre otras medidas, mediante el aumento de la inversión pública, al tiempo de salvaguardar la estabilidad macroeconómica. La decisión del directorio ejecutivo del FMI permitirá que el gobierno reciba un desembolso inmediato de $117 millones para resolver las necesidades de balanza de pagos y brindar apoyo al programa de reforma económica e institucional del gobierno en los próximos 3 años. Al término de las deliberaciones del directorio ejecutivo, el subdirector gerente y presidente del directorio, Kenji Okamura, manifestó que la economía hondureña ha mostrado una notable resiliencia frente a los recientes choques internos y externos, sin desconocer que el país enfrenta problemas sociales y estructurales de larga data, como son la gobernanza débil y limitadas oportunidades económicas que obstaculizan su potencial desarrollo y alimentan la migración. Directorio del Fondo Monetario Internacional aprueba el programa económico para Honduras y un crédito ampliado por un monto de $822 millones. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 21 de septiembre. Cristina Rodríguez se recupera de su salud. La noticia del día es presentada por Claro. Únete a la red más rápida de Honduras con internet residencial de 100 megas por solo $55. Bueno, es una buena noticia para Honduras. Ya la misión técnica había aprobado, pero se requiere la aprobación final del directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional y hoy ha ocurrido. Luego de este acuerdo ya firmado por el directorio ejecutivo, la presidenta del Banco Central, Rebeca Santos, espera que se fortalezca la confianza de los empresarios nacionales y extranjeros
para invertir en Honduras, un país que, según la funcionaria, ofrece muchas oportunidades en diferentes campos. En el marco de este programa, esperamos que se fortalezca aún más la confianza de los inversionistas nacionales e internacionales que buscan invertir en nuestro país, considerando el enorme potencial que Honduras ofrece en diferentes sectores económicos y de manera particular en aquellos vinculados a sus recursos naturales y alto potencial productivo. El Banco Central de Honduras, como institución miembro del Gabinete Económico y a la vez titular gobernador ante el Fondo Monetario Internacional, también tendrá una participación activa en el marco de este programa, buscando poner al servicio de los diferentes sectores económicos con un marco de políticas muy bien sustentadas, políticas monetarias y políticas cambiarias, tal como es el mandato que le establece su ley, aquellas posibilidades de una mayor participación de todos los sectores económicos y sobre todo de aquellos que han estado relegados de las oportunidades que ofrece la economía nacional, como ser esos hombres y mujeres emprendedores a lo largo y ancho de todo nuestro territorio nacional, que buscan una economía que les ofrezca los espacios necesarios para poder contribuir al desarrollo de la nación. No está de más destacar que, según el comunicado del Fondo Monetario Internacional, el eje central del programa de reforma económica e institucional del gobierno es un marco fiscal a mediano plazo que preserve la sostenibilidad de la deuda y al mismo tiempo amplíe el espacio fiscal para aumentar la inversión productiva y gasto social, apoyados por una reforma tributaria de gran alcance y medidas para fortalecer la administración tributaria. Reitera el FMI que es importante que las autoridades hondureñas trabajen para diversificar las fuentes de financiamiento, desarrollando mercados de deuda interna que se verán reforzados por el límite cero al financiamiento del presupuesto por el Banco Central. Este párrafo es muy importante, lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional. Más allá de que el directorio ejecutivo ha firmado el acuerdo, que es muy importante para el país, y como lo decía la presidenta del Banco Central, debe generar certidumbre, debe generar certeza y confianza en los empresarios nacionales y extranjeros. Claro que hay otros factores que deben generar certidumbre, certeza, pero este acuerdo es uno de ellos. El fondo está diciendo, esto es muy importante, que es necesario que las autoridades hondureñas trabajen para diversificar las fuentes de financiamiento, desarrollando mercados de deuda interna que se verán reforzados por el límite cero al financiamiento del presupuesto por el Banco Central. Además, Honduras tiene el compromiso de fortalecer los marcos de las políticas monetaria y cambiaria con miras a preservar la competitividad y crear las condiciones para favorecer una transición hacia un sistema que guarde los equilibrios competitivo y eficiente en la asignación de divisas. También recuerda que las reformas en el sector energético serán fundamentales para limitar los riesgos fiscales. Se ha producido otra importante reacción. La embajadora de los Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, en sus redes sociales saludó el acuerdo firmado entre Honduras y el Fondo Monetario Internacional. Prácticamente hoy lo que se ha producido es la firma del directorio ejecutivo. Hoy lo ha aprobado el directorio ejecutivo con el siguiente mensaje: las asociaciones sólidas son la base de las grandes obras. Felicitaciones a Honduras y al Fondo Monetario Internacional por finalizar con éxito los planes para un programa de cooperación de 3 años. La noticia del día fue presentada por Claro. Unite a la red más rápida de Honduras con internet residencial de 100 megas por solo $55.
Bueno, Sara Carranza en Nueva York nos tiene más información sobre este importante acuerdo que hoy aprobó el FMI y además nos actualiza la agenda de la presidenta Xiomara Castro, que participó en el 78 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU y se traslada a Texas, específicamente a McAllen, este viernes. Buenas noches, así es, la presidenta Xiomara Castro sostuvo 2 reuniones este día. La primera con Christopher Todd, el asesor del presidente Joe Biden, con quien dialogó sobre temas de cooperación y migración. También Todd le informó que el Fondo Monetario Internacional aprobó el acuerdo por 822 millones de dólares, lo que el secretario privado de la presidenta Xiomara Castro calificó como un reconocimiento para su gobierno. Y nos congratula la noticia que él nos ha dado, donde se le ha aprobado al gobierno de Honduras la solicitud que se presentó este día en el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, la presidenta pues ha expresado su felicidad en el sentido de que esto ha sido una aprobación a todas las políticas económicas que ella ha empezado a impulsar desde que tomó posesión. Esto es importante poderlo resaltar porque es un reconocimiento a los esfuerzos, no solo de la presidenta, sino que también de los equipos que han estado involucrados en la negociación de todo este proceso. ¿Qué significa tener un reconocimiento? ¿Qué significa tener esta aprobación? Significa pues que se tiene una credibilidad en el gobierno, es un voto de confianza en el gobierno. Posteriormente, la comitiva se reunió con los directivos de la Coalición de Naciones con Bosques Tropicales, con quien firmaron un convenio para que Honduras acceda a 250 millones de dólares a partir del 2024, fondos que serían utilizados para proteger el medio ambiente. También anunciaron que la presidenta Castro presidirá esta coalición en los próximos 2 años. Todo el dinero es no reembolsable. Los 250 millones de dólares serán propiedad del Estado de Honduras para reinversión en temas ambientales y de mejoramiento en las zonas de las áreas protegidas, de los bosques tropicales con los que contamos en el país. Este cálculo de los 250 millones de dólares sale alrededor de la conservación o la captura del carbono que hay en nuestros bosques. Son 10 millones de toneladas de carbono que han sido secuestradas. El país captura mucho carbono que es producto de la contaminación, a pesar de que la contaminación es muy mínima. El monto total de la inversión proyectada, y yo reitero este dato que es sumamente importante en un país donde es de vocación forestal, estaremos accediendo a partir del año 2024 al monto de 250 millones de dólares para que sean reinvertidos en temas ambientales y de justicia climática. Para el día de mañana la agenda se desarrollará en McAllen, Texas, donde la presidenta Castro y su comitiva visitarán los centros de detención y prometen resolver la situación migratoria a más de 3.000 niños migrantes que llegaron no acompañados a la frontera. Desde la ciudad de Nueva York, para Telenoticias, Sara Carranza. Bueno, la presidenta se ha pronunciado en X. Mi plan de refundación y nuestra política económica transparente, fiscal, monetaria y cambiaria, sin fideicomisos ni APP de la corrupción, ha sido reconocido en programa del Fondo Monetario Internacional, incluida la Ley de Justicia Tributaria, satanizada por quienes se niegan a pagar impuestos, escribe la presidenta Xiomara Castro, que está en Nueva York y que este viernes lo estará en McAllen, Texas. Bueno, ahora que ya tenemos un programa económico aprobado por el Fondo Monetario Internacional, vamos a hacer un resumen del proyecto general o el proyecto de presupuesto para el año 2024, donde se concentra los mayores recursos, en qué instituciones, en qué ministerios. A continuación con Mario Landa.
El Foro Social de la Deuda Externa concluye que el mayor gasto en el presupuesto para el año fiscal 2024 es el pago de la deuda pública, que asciende a 55.635 millones de lempiras, con un aumento de más de 5.800 millones en comparación con el 2023. En estos momentos la Secretaría, por decirlo de alguna manera, que mayor peso tiene en la administración central, sigue siendo el servicio de la deuda con mayor asignación, y cuando uno observa ya los rubros importantes como salud y educación, sin duda estas dos secretarías absorben una gran cantidad de recursos. Según el FOSDE, la Secretaría de Infraestructura y Transporte experimenta un 87% de incremento en su presupuesto. De 6.580 millones pasó a 12.281 millones. Esto tiene una justificación según las autoridades. La CID va a construir hospitales, la CID va a construir también carreteras, está componiendo carreteras a lo largo y ancho del país. También estamos hablando de proyectos de represa que tienen que ver con la recuperación de la capacidad de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica para producir energía de manera soberana a precios competitivos. En su informe, el FOSDE enumera otras 8 instituciones de la Administración Central que experimentarán el mayor incremento en la asignación de recursos. Gobernación y Justicia, de 7.000 millones del presupuesto actual. Se le asignan más de 11.000 millones para el 2024. A la Secretaría de Salud se le asignan 2.490 millones más y tendrá un presupuesto de más de 29.000 millones de lempiras para el próximo año. A la Secretaría de Seguridad le asignan un presupuesto de 11.000 millones de lempiras, con un incremento de 1.400 millones de lempiras en comparación con el actual. Y a la Secretaría de Educación, 40.700 millones de lempiras, con un incremento de más de 2.500 millones de lempiras. Primeramente, nosotros tenemos que orientarlo al ajuste salarial, porque somos la clase trabajadora mal pagada. Somos la clase trabajadora que, para sostener nuestro puesto de trabajo, nos toca comprar los marcadores, nos toca comprar todas las herramientas para estar dentro del aula. Las demás instituciones que experimentan mayor asignación son Secretaría de la Presidencia, Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento, Instituto Penitenciario y Administración Aduanera, mientras 7 instituciones se mantienen sin cambio en la asignación presupuestaria. La Secretaría de Energía experimenta una reducción significativa del 43%. La asignación para programas sociales es de 6.429 millones de lempiras, mientras el Ministerio Público recibirá un incremento del 10%, llegando a 2.479 millones de lempiras. La Comisión Reguladora de Energía, CREE, anuncia para los próximos meses varios proyectos o procesos de licitación pública para la compra de al menos 1.000 megavatios de energía, con 200 megas que estarían entrando a la red en los primeros 6 meses del próximo año. Estamos hablando de una licitación de 220 megavatios que ya viene a corto plazo en el verano próximo, donde vamos a resolver los problemas de generación, pretendemos resolver los problemas de generación en este tiempo. Se viene la licitación también de 450 en el mediano y largo plazo, y se viene otra que es renovable para el 2026. Así que estamos hablando de un poquito más de 1.000 megavatios que van a venir a crear empleo, van a venir a crear una dinámica más positiva. En la actualidad, la estatal eléctrica opera con un déficit de energía que en las horas pico supera los 120 megavatios. Si la compra de energía, tal como lo anuncia la CREE, pasa de la teoría a la realidad en el año 2026, el país ya no tendría mayores problemas de suministro de este servicio. Con la organización del proyecto Ayuda en Acción, CARE Internacional y la Secretaría de Agricultura, este jueves se desarrolló en Tegucigalpa el conversatorio denominado De la crisis hacia la resiliencia alimentaria, que tuvo como propósito visibilizar la importancia de orientar la política pública para el fortalecimiento del sector agroindustrial, que permita garantizar la seguridad alimentaria para los hondureños. En un diálogo con la SAC, justamente para poder hacer que las políticas que el Estado tiene, en este caso la política agroalimentaria y de seguridad alimentaria como tal, realmente se operativicen. Cómo estos instrumentos de política pública tienen presupuesto, tienen un aparato público que la acompañe y que hace polo tierra en los territorios, en las comunidades, que finalmente la política tiene sentido de ser si beneficia a las personas. En el conversatorio se discutió la necesidad que tiene Honduras para formalizar su sector agropecuario, potenciando su capacidad productiva mediante apoyo financiero, tecnológico y educativo.
La titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Laura Suazo, informó que existe suficiente abastecimiento de granos básicos para atender la demanda nacional, lo que resta del año. Suazo informó además que de la cosecha de primera se obtuvieron al menos 7.4 millones de quintales de maíz y alrededor de 1.4 millones de quintales de frijol. Ahorita estamos trabajando con una estrategia de cultivo que está acompañando a productores en convenios con bancos, con IMA, con otros compradores. Tenemos una red de conexión ya de almacenar para el país, primero que almacene cada productor para su familia, para su comunidad, luego vendernos y nosotros asegurarnos que tenemos una cantidad suficiente en Banasupro. Cada día se aumenta la cantidad de puestos de venta en Banasupro, ya llegamos a 100, vamos por más, y en Banasupro que haya ese alimento disponible a un precio menor, incluso que el que se vende en todos los otros lugares. La Secretaría de Estado también informó que se continuará con la entrega del bono tecnológico durante este fin de semana en municipios del departamento de Danlí. Eso lo ha reiterado la Secretaria de Estado en el despacho de Agricultura o en los despachos de Agricultura y Ganadería, Laura Suazo. La ausencia de un empleo formal hace que florezca en el Valle de Sula los vendedores ambulantes de frutas y verduras en las calles que en medio del alza los productos compiten con sus precios que provienen en su mayoría de Guatemala. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. A falta de un empleo, la cifra de vendedores informales aumenta y en ciudades como San Pedro Sula, los pequeños negocios de venta de frutas y verduras cada vez se observan con más frecuencia en sus calles y la competencia por los clientes es mayor. Hay bastante competencia y uno tiene que vender a lo que salga y a lo que se pueda vender. Y dar los mejores precios. Y dar los mejores precios, porque si damos caro vamos a perder el cliente y va a ir para el otro. Entonces mejor aprovechar y dar mejor precio para la gente. Nosotros hemos visto en veces altas y en veces bajas, porque la verdad hoy se ha propagado mucho en varios negocios, pues. Se han puesto alrededor, pero usted sabe que lo que es de uno es de uno. Sin embargo, abastecerse no es tan fácil ante los frecuentes incrementos en las frutas y verduras, la mayoría traídas desde Guatemala, ante la poca producción nacional, dicen algunos comerciantes. No hay mucha producción de esto, ¿me entiende? Yo como a veces les digo que lo único que los abastece es Guatemala, y si no fuera Guatemala estos productos estuvieran demasiado elevados. Al pesar que Guatemala lo está abasteciendo, siempre los productos están manteniendo caros hasta los momentos. Productos como la cebolla roja se cuantifican entre los de mayor incremento, 30 lempiras por libra, y hasta los mismos vendedores la adquieren en pocas cantidades. Bueno, nosotros anteriormente la comprábamos a 500 la cebolla amarilla, ahorita la estamos comprando a 900 y la libra la damos a 22. ¿La roja? La roja está más cara, ahorita está a 1200 el saco y a 30 la libra. ¿Y antes estaba con? Antes la dábamos a 15 la libra, comprábamos a 600 el saco. Aún así, la venta de frutas y verduras es la alternativa que están buscando muchos hondureños desempleados para subsistir. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. En el municipio de Choloma, la extorsión arriesga aún más la permanencia de fuentes de empleo. Y este día la empresa privada y las autoridades locales han solicitado a los cuerpos de seguridad reforzar las acciones para frenar este delito. Son al menos 300 empresas entre pequeñas y medianas en el municipio de Choloma, según datos de organizaciones empresariales de este sector, las afectadas por el delito de extorsión en lo que va de este año. Nos preocupa como Cámara de Comercio saber que las personas que están emprendiendo, que están trabajando día a día, tienen este flagelo y definitivamente tenemos que combatirlo. Tenemos que ver de qué forma reducir esos índices negativos para que la población pueda gozar de ese ingreso, de ese fruto de su trabajo. Asegurar las fuentes de trabajo es clave, por eso la empresa privada del municipio ha hecho el llamado para que se tomen las medidas del caso. Realmente nosotros en el indicador que hicimos en el monitoreo la semana pasada se nos acrecentó más del 50%, o sea 5 de cada 10 manifiestan un riesgo, un temor o haber sido o estar en víctimas de un sector donde se está poniendo realmente los índices.
Al alcalde de Choloma le preocupa el cierre de negocios y los empleos que se pierden por el flagelo. Muchos empleados, incluso municipales y aguas de Choloma, a raíz de la extorsión, están pidiendo su cesantía. Muchos negocios se están yendo y eso es bien lamentable que pasa. Indica que ya trabajan en la búsqueda de espacios para la construcción de una megaposta policial ante el compromiso de las autoridades de dotación de personal. La Policía Nacional efectuará lo pertinente en poder dar la mejora del servicio, la cobertura a través de equipos de inteligencia permanentes, así como también la parte operativa en dar un resultado efectivo en el tema de la extorsión. La cultura de la denuncia es clave y ante ello equipos de la Dirección Policial Antimalas y Pandillas emprendieron una campaña de socialización en la zona comercial de Choloma. Vamos a la primera pausa comercial. Cuando regresemos con el noticiero líder, la politización en el programa ampliado de inmunización PAI y el manejo irresponsable de la cadena de frío en donde se guardaban más de 14.000 vacunas habrían sido la causa de la pérdida de vacunas. Atentos a esta información que tendremos en los próximos minutos aquí en el noticiero líder. Antes, en la sección del emprendedor, le traemos la historia de un joven ingeniero preocupado por el ambiente y que con esfuerzos propios logró crear una planta de reciclaje que procesa un promedio diario de 16.000 libras de basura. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. La gran cantidad de desechos que se producen en la capital hoy en día se convierten en la materia prima de la única planta de reciclaje de plásticos que existe en la zona centro-sur del país y materializan a Replast, el emprendimiento soñado por un joven ingeniero hondureño que trabaja desde hace casi 2 años enfocado en salvar al medio ambiente y desarrollar a Honduras. Replast nace con 2 objetivos principales. Número 1 era reducir ese impacto ambiental de polímeros, de plásticos que teníamos en Tegucigalpa, el cual era enorme. Andábamos por la ciudad y encontrábamos canastas, sillas, mesas, barriles, bidones. Y dentro de todo esto que hacemos entra el objetivo número 2, que es lo que más feliz nos hace, y es que las personas que día a día con sus propias manos recolectan este producto para hacerse proveedores nuestros, pueden a cambio llevar alimentos a sus hogares. A diario, en la planta se reciclan en promedio 16.000 libras de desechos, las cuales tras un detallado procedimiento se convierten en una especie de gravín plástico que servirá como base para que varias empresas nacionales y extranjeras creen otros artículos de plástico como mesas, sillas o diferentes tipos de recipientes. Ellos estrujan lo que sería, inyectan el plástico derretido que nosotros enviamos, ellos lo calientan en hornos, se derrite, se hace un poco más líquido, lo ponen en moldes y adoptan la forma del molde una vez que esté frío, ¿verdad? Y el molde puede ser desde una alcancía hasta como una silla. La planta recicladora, además de ayudar a disminuir una gran cantidad de desechos que se producen a diario en la capital, genera materia prima para muchos microempresarios de la ciudad y proporciona empleos directos e indirectos para muchas familias hondureñas. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. Y hacer pequeños cambios puede hacer una gran diferencia. Y en Educación Financiera le ofrecemos algunos pasos que usted puede tomar para cambiar la historia con sus finanzas. Educación Financiera es presentado por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Haga un presupuesto que se ajuste a su flujo de efectivo. El flujo de efectivo le dice cuándo su dinero entra y cuándo sale. Revíselo semanalmente, especialmente si tiende a quedarse corto de dinero, puede ayudarle a hacer un presupuesto que trabaje para usted. Pida que sus facturas tengan fechas de vencimiento que le ayuden a mantenerse al día. Si tiene semanas durante las cuales se siente apretado con el dinero, puede contactar a sus acreedores y compañías de servicios públicos y solicitarles que le designen nuevas fechas de vencimiento que vayan mejor con las de sus ingresos. Compare sus gastos mes a mes. Vigile su gasto por varios meses. Al observar sus gastos en tiempo real y compararlo con el mes anterior, comenzará a encontrar áreas donde puede hacer ajustes y así guardar dinero para sus ahorros.
Educación Financiera fue presentado por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Diunsa no deja de sorprender a los hondureños con la inauguración de su tienda número 10 en la ciudad de El Progreso Lloro. Y hemos elegido la ciudad de Progreso para abrir nuestra primera Diunsa Electrohogar. Es un concepto moderno, innovador, fresco, con todos los servicios de Diunsa, con Ahorro Más, con Credidiunsa. Así que estamos muy contentos de traer este moderno concepto a la ciudad del Progreso. En Diunsa Electrohogar podrás encontrar todo lo que necesites para tu hogar, en línea blanca o deportes, con los mejores precios del mercado. Aquí encontrarán siempre precios bajos, las marcas de mejor calidad. Tenemos departamentos como tecnología, electrónica, línea blanca, pequeño electro, cuidado personal, departamento de Navidad. Y pueden encontrar todo el surtido de Diunsa en un solo lugar y, como les decía, los precios más bajos. Fueron cerca de 80 millones de lempiras los invertidos en esta nueva tienda, donde Diunsa, comprometidos con Honduras, generará 50 empleos directos y 200 más indirectos. El precio del dólar y el euro fue presentado por PAC. Lo más valioso para nosotros es apoyarte a ti y a más de 350,000 pymes en Centroamérica. Bueno, el economista Roberto Lagos es precisamente analista en nuestros espacios noticiosos y ante este acuerdo que se ha producido, es decir, ya hoy que ha firmado el directorio del Fondo Monetario Internacional, el programa económico para Honduras, que es muy importante para Honduras, reacciona y nos dice: me llama poderosamente la atención las estimaciones del Fondo Monetario, crecimiento para 2023 de 2.9 e inflación de 5.3. Y a pesar de la gran cantidad de recursos que se pondrán en el presupuesto de 2024, el crecimiento es solo de 3.2 y la inflación sigue por encima de 4.0. De esa manera reacciona Roberto Lagos ante este acuerdo, la firma de este acuerdo ya que es oficial con el aval del directorio ejecutivo del FMI, que en todo caso, para Honduras es muy importante por la certidumbre que genera entre el empresariado nacional y el empresariado extranjero que quiere invertir en Honduras. Claro que hay otros factores que son fundamentales también para que la gente se decida con sus capitales venirlos a invertir al país. En otra temática, la politización en el programa ampliado de inmunización PAI y el manejo irresponsable de la cadena de frío, en donde se guardaban más de 140,000 vacunas, no 14,000, más de 140,000 vacunas habrían sido las causas de esa pérdida estimada en más de 7 millones de lempiras para el país, advierten los expertos, mientras las autoridades de salud reiteran que están investigando y detallan que entre las vacunas perdidas o dañadas destacan la de la fiebre amarilla, la hepatitis y el neumococo. La Secretaría de Salud confirma que son 140,149 vacunas dañadas tras una falla en la cadena de frío del almacén biológico en San Pedro Sula, registrada desde el pasado 19 de agosto. Esto incluye la colocación en cuarentena de todas las vacunas que fueron expuestas al evento, garantizando de esta manera que las mismas no fueran distribuidas. Además, desde el Almacén Nacional de Biológicos se procedió a la reposición de un nuevo inventario de vacunas. Según el programa de inmunización, las vacunas formaban parte del esquema nacional para prevenir fiebre amarilla, hepatitis, neumococo, entre otras esenciales para prevenir enfermedades mortales.
Esta falla en el control del almacén biológico no tiene precedentes, explica el doctor Renato Valenzuela, miembro del Consejo Consultivo Nacional de Inmunización, quien considera que el manejo de la alerta emitida por el sistema frigorífico fue manejado irresponsablemente. Es una gran irresponsabilidad, dado de que las máquinas hablaron y los humanos responsables de atender el llamado de las máquinas no acudieron para atender. El especialista recrimina que las autoridades de salud han politizado el programa ampliado de inmunización, ubicando en puestos técnicos y directivos a personas que no tienen la experiencia en el manejo de vacunas. Está extremadamente politizado. Han sustituido técnicos en refrigeración que tenían muchos años de estar ahí por muchachos nuevos que no saben ni cómo se manejan esos congeladores. Y ahí es donde estuvo el grave error. Por su parte, las autoridades se defienden y niegan la contratación de nuevo personal sin experiencia. Todo el personal que está en el almacén de biológicos está perfectamente capacitado. Hay nuevo personal, claro, pero no contratamos personal sin la expertise en el caso, ¿verdad? Las pérdidas económicas por las vacunas dañadas superan los 7 millones de lempiras, informa Sanidad Pública. Y aunque se garantiza tener inmunizantes de reserva para reemplazar los dañados, los especialistas de la salud reclaman el descuido que pone en peligro el programa de inmunización nacional. Con la vacuna nosotros prevenimos enfermedades y aquí estamos hablando que esto no tiene precio porque es la vida de cada uno de los hondureños y sobre todo estamos hablando la vida de las personas que vivimos en el departamento de Cortés. Auditoría Interna informó que investigan lo sucedido para que sea el Tribunal Superior de Cuentas el responsable de emitir el informe correspondiente para deducir responsabilidades administrativas. Una vez más, la historia se repite en el Cubulero, en Alianza Valle, luego que el río Huascorán inundó centenares de viviendas de la comunidad, pese a las promesas del gobierno de construir obras de mitigación que al final no resultaron según las autoridades locales. Habitantes que estamos aislados, la comunidad del Cubulero inundada por lo mismo deportamiento del río, a falta de obras de mitigación, que hemos venido solicitando y pidiendo constantemente y que sean de calidad. Les demos un llamado al gobierno, a Copeco, que venga a ayudarlos a asistencia humanitaria, que es la que necesitamos, ya que esto no nos ha permitido que mucha gente que trabaja y vive del día al día no pueden salir a faenas de trabajar. El desbordamiento del río Huascorán también tiene incomunicado a más de 1000 familias de 16 comunidades del sector de la costa de los Amates. Según los habitantes, las obras de mitigación en la manga del río Huascorán construidas por la Secretaría de Infraestructura y Transporte no sirvieron, se hicieron mal. Por las incesantes lluvias, el desbordamiento del río Huascorán, incomunicado todo lo que es el sector de la costa de los Amates, incluso la gente que trabaja en la pesca no pueden ir a hacer y traer su ingreso económico para obtener y mantener su familia. La presidenta Xiomara Castro, en su visita al Cubulero en octubre de 2022, ordenó la construcción de bordas para prevenir inundaciones. Sin embargo, se acerca el primer año de esa promesa y la historia continúa igual para los habitantes de Alianza en el departamento de Valle. Hola, ¿qué tal? Quiero iniciar presentándoles este titular de la ONU que dice que se ha suscitado el verano más caluroso con temperaturas récords de hielo y aire insalubre para el 99% de la población mundial. La Organización Meteorológica Mundial y la Organización Mundial de la Salud están diciendo que solo por contaminación de la atmósfera se están muriendo cada año, escuche bien la cifra, 6.700.000 personas. Esto es una barbaridad. Mientras los fenómenos extremos aparecen por todos lados, estas imágenes corresponden a Arabia Saudita. Así que todo ese sector está con inundaciones extremas, mientras alguna humedad está ingresando al territorio hondureño y está dejando chubascos dispersos. Para esta jornada de viernes, pues la zona intertropical con emergencia se mantiene baja, con una corriente de bajo nivel sobre Costa Rica, el sur de Nicaragua y Panamá, mientras pues un disturbio, casi tormenta, que está dejando lluvias cerca de la costa este de Estados Unidos y extiende una línea de inestabilidad que pues acarrea justamente humedad hacia Centroamérica. El índice de ultravioleta comienza abajo, pero luego
a las 12 del mediodía llega al 12, al extremo. Entonces hay que protegerse. Mientras les decía que esos ingresos de humedad nos dan posibilidades en el noroccidente que se registren chubascos hacia horas finales del día de este viernes, con temperaturas que se van elevadas a 36 en zonas de Olancho, 34 en el litoral Caribe, 35 en la zona sur, 31 aquí en el centro, 33 en la región occidental. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Cuando regresemos les diremos qué ha sucedido con los tribunales anticorrupción, aquellos que se crearon en tiempos de la Maxi. ¿Se desarticularon, se van a desarticular o se van a fusionar? Hay mucha gente que todavía no entiende qué va a pasar con estos tribunales. Pues se los vamos a informar después de la pausa comercial. Y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras realiza feria vocacional para orientar a los alumnos y presentar su oferta académica. La noticia positiva es presentada por Fotón, festejando 27 años revolucionando la tecnología y seguridad en la industria de camiones. En un ambiente festivo, la Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles de la Universidad Autónoma desarrolló su 18ª Feria Vocacional este jueves 21 de septiembre, con el objetivo de orientar e informar sobre la variada oferta académica y los servicios administrativos que ofrece la universidad a los estudiantes de último año de educación media. Cuenta con 53 carreras de grado, técnicos universitarios, licenciaturas, organizadas en 4 áreas del conocimiento y 8 oficinas de servicios estudiantiles, la cual pues están dando la mayor cantidad de información, hablando de sus experiencias sobre lo que es cursar esa carrera, las aptitudes que se requieren para esa carrera, los costos, los espacios laborales, con la intención de que los estudiantes que hoy nos visitan tomen con mayor énfasis la decisión de estudiar en esta universidad de forma racional y de forma también pasional. Centenares de jóvenes conocieron las más de 50 oportunidades de formación académica que ofrece la máxima casa de estudios pública del país. La noticia positiva fue presentada por Fotón, festejando 27 años revolucionando la tecnología y seguridad en la industria de camiones. Bueno, mucha gente nos ha preguntado a TN5 Estelar qué ha pasado con los tribunales anticorrupción, aquellos que fueron certificados por la Maxi. ¿Los han desarticulado o es que los han fusionado? Y si los han fusionado, ayúdenos, nos dicen muchas personas, y explíquenos por qué. Bueno, lo que está argumentando el Poder Judicial es que estos tribunales no tenían mucha carga procesal y con su unificación con otros tribunales esperan que sean más competentes. Vamos con esta nota que nos ha preparado Vicente Turcios. Aunque la decisión de crear y organizar un circuito judicial con competencia nacional en materia de criminalidad organizada y corrupción sea por unanimidad y en uso de la facultad constitucional de impartir y administrar justicia, juristas dicen que esconde una fusión que permitirá que los circuitos especializados vean todos esos delitos, además de lo fiscal tributario. Esto no es acorde con los principios elementales establecidos en la convencionalidad internacional de especificidad de la materia penal. No va acorde con esa garantía de que cada juez sea específico en la materia que está juzgando. La fusión publicada en la Gaceta no garantiza el rendimiento efectivo y calidad de resoluciones del nuevo circuito judicial, que sustituye al que certificó la comunidad internacional, pero el Poder Judicial justifica que la carga procesal del citado circuito disminuyó casi el 100% en los últimos 9 meses, razón por la que se optó por la fusión. Y es un tema también de optimización de recursos. En el circuito especializado en materia de corrupción específicamente, el último de los requerimientos fiscales se recibió recién el 14 de septiembre, es decir, la semana anterior. Antes de ese, el requerimiento fiscal anterior al señalado fue en diciembre del 2022. Pasaron 9 meses
para la presentación de un nuevo requerimiento fiscal en el circuito en materia de corrupción. El circuito anticorrupción fue brazo fuerte de apoyo al trabajo de la Maxi. En este momento su fusión no abona a la promesa de pronta instalación de una CICI y cabe preguntarse qué dirá la ONU ante la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia en junio pasado. Habrá que ver si este modelo que está adoptando la Corte va a fusionar perfectamente y va a poder ensamblarse con la idea de la misión temporal CICI, si es que viene al país. Creado el 11 de septiembre de 2017, el Tribunal de Sentencia en materia de corrupción emitió más de 25 sentencias que vinculan a unas 230 personas y tiene actualmente señalados para juicio unos 14 casos. Autoridades policiales investigan la muerte violenta del ciudadano Óscar Orlando López, maestro de educación básica, asesinado con arma blanca en su casa de la colonia José Ángel Ulloa de Comayagüela. Ya tenemos equipos especializados en el campo. Recuerde que las investigaciones son muy complejas. Hay casos que pueden ser resueltos de forma inmediata y otros que los llevan cierto tiempo, pero lo importante es que se hace todo el esfuerzo, todo el sacrificio para poder dar respuesta a la sociedad y poder capturar a las personas que cometen hechos criminales al margen de la ley. El cuerpo del profesor López, director y propietario de la escuela Mi Pequeño Principiante, quedó tendido sobre su cama, informaron las autoridades. Una nueva pausa comercial aquí en el Noticiero Líder. Cuando regresemos, Mesa Ciudadana condena atentados contra Miriam Miranda y Ramiro Lara. Urge al gobierno actuar. Pero antes, para la exdecana de la Facultad de Derecho de Unitec, Ruth Lafose, los más recientes discursos que la presidenta Castro ha pronunciado en los diferentes escenarios internacionales, tanto en La Habana, Cuba, como en Nueva York, han sido inútiles y vacíos. Esos discursos son tan inútiles, son tan vacíos, son tan... como de exponernos a nosotros como que no tuviéramos 3 dedos de inteligencia. No sé quién se los redactará, pero llegan a lo ridículo, llegar a decir, por ejemplo, de que una coalición, una unión de partidos políticos, cualquiera que fueran estos los que en un momento conspiraran o llegaran a matar al héroe Francisco Morazán. Lafose cree que la titular del Ejecutivo perdió la oportunidad de exponer las necesidades del país ante las Naciones Unidas, pues dedicó parte de su disertación para atacar la oposición. La Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANE, cuestionó este jueves al mecanismo de protección al indicar la ausencia de importantes integrantes en una reunión convocada para atender las medidas de protección solicitadas por la defensora Miriam Miranda y otros líderes que han presentado casos de riesgo a su vida ante el mecanismo. Los miembros de la Mesa Ciudadana, integrada por un grupo de ciudadanos del país, se pronunciaron este jueves ante el ataque sufrido por el defensor ambientalista Ramiro Lara en Santa Rosa de Copán y el atentado contra Miriam Miranda, una de sus integrantes y coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANE, ocurrido en el departamento de Colón. Bueno, la vulnerabilidad de los defensores del ambiente y los territorios se evidencia cuando en menos de 4 días 2 líderes humanitarios han sido objeto de atentado e intento de atentado en la zona de Occidente y en el litoral atlántico, llamando la atención de organizaciones humanitarias que piden al gobierno activar el mecanismo de protección, mientras la Secretaría de Derechos Humanos anuncia que ha tomado cartas en el asunto. En menos de 4 días, 2 defensores de derechos humanos fueron víctimas de violentos atentados en diferentes puntos del país. La madrugada de este martes, desconocidos portando armas de grueso calibre llegaron a la residencia de Miriam Miranda, la coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña OFRANE en Vallecito, Colón, para atentar contra su vida, mientras que la medianoche del viernes, desconocidos tirotearon la residencia del ambientalista Ramiro Lara en Copán.
Los ataques preocupan mucho en el Centro de Protección y Promoción de los Derechos Humanos IPRODE, porque envían un mensaje claro: la impunidad con que operan los criminales en el país, aseguran. El mensaje que da es que hay sectores, hay grupos que se consideran lo suficientemente impunes o libres como para poder atacar a defensores de derechos humanos y de alguna manera seguir sin que los persiga la justicia, sin que hayan medidas para castigarles. Ramiro Lara, una de las víctimas de los atentados, no duda que el ataque se derive de su trabajo en la defensa de los derechos de varias comunidades del occidente del país. Señala su preocupación por la poca atención brindada por las autoridades a su caso. Yo he interpuesto la denuncia ante la Dirección de Investigación Policial, ante el CONADE, he estado pendiente de los avances y hasta ahora lo único que sé, y me lo informó el CONADE, que han conformado un equipo para que pueda darle seguimiento. Sin embargo, no conozco más detalles. Pero en la Secretaría de Derechos Humanos informan que ya atienden los dos casos y que incluso el director del Mecanismo de Protección se encuentra en la comunidad de Vallecito Colón, ocupándose personalmente del atentado contra la defensora y activista Miriam Miranda. Se están dando seguimientos directos a ambos casos, que incluso el director del sistema, el director de la Dirección Nacional del Sistema de Protección se desplazó territorialmente, algo que ya estaba planificado también a la zona de Vallecito, y en este momento se encuentra en la zona. Era una coordinación también tratando de hacer llegar hasta las comunidades. En lo que va del año, 14 defensores de derechos humanos han muerto violentamente, posicionando a Honduras como el tercer país más peligroso de toda América Latina para los defensores y activistas, realidad que debería de motivar al gobierno a dejar el discurso a un lado y tomar medidas concretas, pide este entrevistado. Si realmente hay voluntad para proteger los derechos humanos, que no se quede en un solo discurso, es necesario que se otorguen los recursos necesarios y efectivos para que el Mecanismo Nacional de Protección funcione. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUD, condenó los ataques contra Miriam Miranda de Ofrané y Ramiro Lara de la Red de Organizaciones No Gubernamentales ASONOC, e hizo un llamado al Estado a proteger sus vidas y realizar una pronta investigación de los hechos para sancionar a los responsables. Gabriela Lobo, Telenoticias. 3 presuntos miembros de la banda de sicarios del Negro Olanchano, investigados por varias muertes violentas en el Distrito Central, entre estas la del ingeniero Rafael Leonardo Lagos Armijo, coordinador del programa de reducción de pérdidas de la NE y dirigente de base del Partido Libre, ocurrida el viernes 8 del presente mes en la colonia San José de la Vega, fueron capturados este jueves por agentes de la División Especial de Delitos contra la Vida. La información de los investigadores de la Dirección Policial de Investigación estaría vinculada directamente a la muerte violenta del ingeniero Rafael Leonardo Lagos Armijo, quien fungía como su coordinador nacional del programa de reducción para la recuperación de energía eléctrica de la ENE. Las capturas se realizaron en 2 operaciones, una en la colonia Arturo Quesada de Comayagüela. Ahí se capturó a Golfran Eduel Escobar Fonseca, de 28 años, oriundo del municipio de Patuca, Olancho, y Marlon José Ramírez Bonilla, de 25, de Olanchito Lloro, ambos sicarios. Se les decomisó una pistola y cargador con 50 proyectiles. En Residencial Los Hidalgos, Comayagüela, se capturó a Melvin Oniel Baquedano Maradiaga, de 37 años, originario de Soledad, El Paraíso. De los servicios de sicariato de la estructura criminal realizados no solo en el Distrito Central, sino que hacían trabajos a nivel nacional de índole criminal. La DPI no descarta que las investigaciones lleven a la captura de más personas relacionadas con la actividad criminal de la banda del Negro Olanchano. 3 presuntos integrantes de la banda criminal conocida como los 22R, dedicada al robo, modificación y desmantelamiento de vehículos en el municipio de Talanga, Francisco Morazán, fueron detenidos este jueves en operación realizada por la Dirección Policial de Investigaciones y la Unidad Departamental de Policía número 8. Los 22R mantenían su centro de operaciones en una vivienda donde almacenaban piezas de los vehículos deshuesados. Los funcionarios policiales recuperaron 5 automotores. Los detenidos son Alan Mauricio Martínez Flores, de 39 años, de oficio mecánico;
Alan Yubinis Calix Carías, comerciante de 39 años, y Roxne Alirio Cerrato Flores, de 46 años, todos residentes en Talanga, Francisco Morazán. El exfiscal general de la República, Óscar Fernando Chinchilla, fue juramentado este jueves como vicepresidente de la Corte Centroamericana de Justicia, que tiene su sede en Nicaragua. Chinchilla viajó a Nicaragua en la primera semana de septiembre después de terminar su segundo periodo consecutivo como fiscal general del Ministerio Público. Así es que ha sido juramentado Óscar Fernando Chinchilla como vicepresidente de la Corte Centroamericana de Justicia. El Consejo Nacional Anticorrupción, a través de su directora ejecutiva Gabriela Castellanos, se preguntó hoy si la parálisis del Congreso es por incapacidad o es provocada. Congreso Nacional cerrado por inoperancia. Desde el Consejo Nacional Anticorrupción nos preguntamos si es una parálisis por incapacidad o una parálisis provocada. ¿Cuáles son esos juegos políticos para que las y los congresistas sigan en el letargo que impiden acabar en ese cese de 3 semanas de acción legislativa? ¿Qué representa aproximadamente 14 millones de lempiras en sueldos y salarios de los diputados, propietarios y suplentes, sin contar viáticos? Mientras las y los diputados siguen sin trabajar, la ciudadanía carga con la cruz. Castellanos también se pregunta qué estará pasando verdaderamente en el legislativo para que no funcionen los contrapesos cuando la oposición es mayoría, y asegura que seguirá negociando a espaldas del pueblo. Es decir, eso es lo que se imagina Gabriela Castellanos, que están negociando a espaldas del pueblo. La diputada Lizzy Matute Cano denuncia que la parálisis del Congreso es la excusa perfecta de Libre para instalar una asamblea constituyente. Para eso se tiene mucha experiencia, para encontrar excusas. Frente a la excusa perfecta para concluir lo que en el 2009 no pudieron. Y ya escuchamos a sus diputados y a líderes de su partido empezar a hablar de la disolución del Congreso Nacional. Y esa es parte del plan que se han trazado para finalmente poder instalar la famosa Asamblea Nacional Constituyente. La congresista cuestionó que la directiva del Poder Legislativo es incompetente e incapaz de dialogar con la oposición y construir los consensos para sacar adelante al país. Bueno, el vicepresidente del Congreso, Russell Tomé, ha explicado en qué consisten los mecanismos de diálogo que anunció Luis Redondo para buscar agilizar la elección del fiscal general y adjunto. Según Tomé, el objetivo será reunirse con cada bancada o, si es posible, con cada diputado para conocer su posición. Normalmente los mecanismos han sido por jefaturas de bancada. Hoy se van a estar reuniendo con grupos, vamos a hacer con bloques, con grupos, diputados por diputados, como ellos quieran, pero estaremos trabajando para lograr los consensos. Tomé descartó que el tilín vaya a estar presente en estas reuniones, dado que no caerán en las mismas prácticas de la administración anterior. Y para el diputado de Libertad y Refundación, Sergio Castellanos, la única salida que tiene a mano para terminar con la oposición y la insurrección legislativa es un plebiscito para los hondureños, y que esto digan si quieren que sigan en sus curules los actuales diputados o de plano disuelven el Congreso de la República. Aquí lo que yo recomiendo como Sergio Castellanos es que se convoque un plebiscito al pueblo hondureño para que el pueblo hondureño decida si ese Congreso debe seguir o se disuelve, y se convocan a elecciones para elegir un nuevo Congreso Nacional de la República. Tantos como eso. Bueno, que vamos a tener un Congreso que durante 2 años va a estar empecinado en boicotear el gobierno de la presidenta Xiomara y que incluso no va a tener sesiones. Entonces, ante la situación, vámonos, que el pueblo decida. Según Castellanos, la insurrección legislativa del Partido Nacional y la oposición de las fuerzas políticas, de otras fuerzas políticas representadas en el Congreso, buscan boicotear el trabajo de la presidenta Castro, un extremo que ellos no permitirán, reiteró Castellanos. Y para el secretario del Congreso, Carlos Zelaya, el único candidato con un historial limpio y sin nexos con el oscuro pasado del Ministerio Público, es Joel Zelaya Álvarez, el propuesto por su partido para fiscal general. Han colocado una propuesta que nosotros no estamos acompañando porque la persona que ellos están promoviendo para fiscal general tiene más de 20 años de estar ahí, es de las personas protegidas de Chinchilla y ha sido asesor de Chinchilla durante todo el tiempo que estuvo Chinchilla ahí. De Cabañas, del señor Cabañas. Él es actor
actual fiscal, él era del grupo de Chinchilla, del grupo de Cibrián, y entonces no podemos apoyar a una persona que va a llegar ya comprometida con lo que ahí está pasando para que ahí no pase nada. Llama la atención que ahora la membresía de Libre ya empezó a descalificar al abogado Marcio Cabañas, que irónicamente está propuesto para fiscal adjunto en la fórmula de la bancada oficialista, pero el diputado Carlos Zelaya deja entrever que ellos como partido solo tienen un candidato para este espinoso camino en la elección del nuevo fiscal general y adjunto. Bueno, en resumen, hoy hemos pulsado el pensamiento de la gente y la gente está harta de lo que ve en el Congreso de la República. Las injustificadas y onerosas vacaciones de los diputados agotaron la paciencia de los hondureños, que empiezan a demandar más trabajo y compromiso de quienes mueven los hilos de ese poder del Estado. La elección del fiscal, digamos, a nosotros los pobres, ¿qué nos interesa? Digamos, le interesa a un grupo que está peleando ahí y la verdad que es que el expresidente Mel no tiene un buen líder ahí, pues que es Redondo no puede manejar la situación. El pago de los salarios y viáticos de los 256 diputados entre propietarios y suplentes está al día, pero no así la producción legislativa, que es casi inexistente incluso desde antes de los fallidos intentos para elegir al fiscal general, reclaman. Más de 150,000 ganan y es que nos tocan el corazón ellos ahí, demasiado dinero y sin hacer nada. No están haciendo absolutamente nada. ¿Y ya para cuándo va eso? De los fiscales, ¿para cuándo va? Hay quienes creen que todos los días perdidos de septiembre no deberían ser pagados, así como ocurre con quienes trabajan para la empresa privada. No, hombre, que no les paguen, hombre, porque no trabajan, pues. Si uno va a trabajar en una fábrica, no le pagan. Si uno tiene que trabajar, hay que trabajar para comer, pues. Todos trabajan para comer. Y el obstáculo para reanudar las sesiones legislativas es precisamente la elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público, aunque en la legislación hondureña no figura ninguna causal que avale esa teoría, cuestionan expertos. Ya debería estar en la cárcel toda la junta directiva, porque es delito no permitir que el Congreso sea convocado y funcione como un poder legislativo. En la Junta Directiva culpan a la oposición política por la parálisis legislativa y reconocen que mientras no logren acuerdos con ellos, es imposible pensar en reanudar las sesiones. No obstante, le apuestan a elegir al fiscal general en octubre. Mientras sigue el Partido Nacional bloqueando el gobierno y la administración del Partido Libre y saboteando el Congreso Nacional, pues no se puede continuar las sesiones hasta que logremos con ellos el consenso y el acuerdo que permita seguir avanzando en la nación. Sin embargo, mediante un comunicado, el Partido Nacional exigió que se convoque inmediatamente a sesiones, pues la elección del Ministerio Público no debe frenar la labor, dado que Honduras sufre de una multicrisis y se deben aportar algunas soluciones a los problemas que aquejan al pueblo. Bueno, mucha gente nos está llamando después de la sección de deportes preguntándonos por los resultados. Renato, pero no dieron los resultados de los partidos, dice. Sí, a mí me extrañó que no dieron los resultados de los encuentros. Entonces, tenemos que satisfacer a toda esta gente que es muy aguda y tiene toda la razón. Hay mucha gente que no se va a acostar si no sabe cómo quedó el Olimpia o su equipo preferido. El Olimpia le ganó 4-1 al Génesis. 4-1. Anda imparable este Olimpia. No tiene rival, como lo dice un medio digital. No tiene rival. Otro resultado. El Maratón goleó a la UPN 3-1. 3-1 goleó el Maratón a la UPN. Y la Real Sociedad y el Vida empataron a 0 goles. Pues satisfacemos las inquietudes de varios televidentes que nos llamaron para preguntarnos por los resultados de los partidos. Vimos los videos, pero no nos dimos cuenta de los resultados. Bueno, ya con esto finalizamos la emisión noticiosa de esta noche. Los invitamos para que tempranito, a las 5:45 estén con Ramón Matute y su equipo de TN5 Matutino, quienes les ofrecerán las principales noticias en el ámbito nacional e internacional. A las 7 tenemos el noticiero en TSI a las 7 de la mañana, pero a esa misma hora iniciamos frente a frente la jornada matutina para este viernes aquí en Televicentro.